Buenas, buenas. Hoy día vamos a hablar sobre autofagia y el metabolismo del paciente crítico, o sea, cuál es su rol. Eh, Básicamente es la respuesta de la célula frente al estrés metabólico que se produce durante la inflamación. De este término se empezó a hablar aproximadamente en el año 60, a partir del 1990. Hay un investigador, Yoshori Oyuni, empezó a hablar de esto de manera un poco más extensa, y a partir del 2023 se hace ya un conocimiento muchísimo más amplio, más establecido sobre la importancia de la autofagia de la célula durante la enfermedad crítica. Básicamente la autofagia habla sobre comerse a sí mismo, está derivada del griego. Bueno, que es básicamente un proceso catabólico que soluciona de manera dinámica las situaciones del estrés celular. Es un mediador del tipo 2 de las vías de muerte celular que están genéticamente programadas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere hacer esto? Por múltiples vías, asegurar la salud celular a través de que la eliminación de metabolismos de proteínas dañadas, de organelas y organoides celulares que no sirven o que se dañaron durante la inflamación, que esto que todos estos procedimientos tienen sus pasos, tienen sus razones, y que estos pueden fallar o verse afectados de distintas maneras de acuerdo a la edad del paciente, pero principalmente por la enfermedad crítica y si es que está acompañado o no por otro proceso de forma crónica. Es decir, que a todo lo anterior se puede afectar de muchas maneras y su efectividad se puede determinar muchísimo de acuerdo a la salud previa del paciente, o sea, a la salud previa a la enfermedad crítica. Entonces, entre las otras funciones que tiene la autofagia es la generar combustible a través de propios medios, ¿sí? O reorganizar la función de la célula a partir de este momento donde se produce la injuria. Entonces hay un importante proceso de remodelación. ¿Cómo son estos procesos? Grassi y Graefer hablaron de tres que tenemos: la macrofagia, la microfagia y el mecanismo de chaperón que se conoce o que se ha descrito. ¿Qué es esto? Son distintos tipos de deformaciones. La primera deformación, que es la macrofagia, todo lo que es la formación de vesículas, ¿sí? La célula lo que va transformando cuando se empieza a irritar es hacer una segunda capa de citoplasma, ¿sí? Entonces la célula, en vez de tener esta formita, obviamente esto es a modo ilustrativo, forma una segunda, ¿sí? Tenemos una más chica y una más grande, ¿sí? Y estas vacuolas y lisosomas se están modificadas frente al mecanismo de injuria. Entonces, ¿qué se produce también? La microfagia, que todas las vacuolas que salgan o entren a que todas las vacuolas que salen del sistema, de la célula, están deformadas. Es decir, esta puede ser la forma normal y durante este proceso de remodelación pueden invaginarse, pueden tener formas de redonditas y con una pestañita así. Entonces todo esto es para facilitar el sacar todos los elementos que pueden estar potencialmente dañados o dañados ya. Y el último es una combinación, el sistema de chaperón es una combinación de los dos anteriores, pero la diferencia es de que no hay una modificación en la estructura, pero todas las modificaciones que se hacen es directamente sobre esa membrana que nació. Todo este proceso de degradación se balancea cuando hay estímulos como, por ejemplo, inclusive el ejercicio, pero principalmente cuando hay agresiones muy fuertes que vendrán a ser todos los procesos inflamatorios. ¿Cuáles son los pasos? Hay tres. Está la formación del favoforo, ¿sí?
que es esta creación de doble membrana, que después evoluciona y se desdobla, o hay una elongación, que se llama el proceso de elongación, ¿sí? Que acá es como que se desarrolla mejor esta diferencia entre la membrana nueva y la membrana vieja. Y por último, se forma el autofagosoma. El autofagosoma también libera la formación de procesos naturales de los liposomas. Entonces acá hay una combinación de los dos. ¿Sí? Todo lo que es liposomas es parte de la eliminación natural de la célula. Entonces acá absorbe todo lo que está dañado o todo lo que ya no funciona bien y lo saca de la célula. Entonces hay un proceso de maduración y esto es donde se hace la función del reciclado. ¿Cuándo finaliza todo este proceso? Cuando se saca lo que ya no funciona. Entonces, ¿cómo funcionaría esto en la enfermedad crítica y cómo influye en el metabolismo? Ya producido el daño orgánico, ¿sí? Obviamente el cuerpo esto lo hace en una función de mecanismo de reparación y una forma de revertir todo el daño fisiológico, ¿sí? Y esto, sumado a todos los pasos anteriores, también hay procesos de inmunidad, de mitofagia. ¿Qué es la mitofagia? Es la muerte de la organela de la mitocondria que no estaría funcionando bien, ¿sí? Y la apoptosis. También estimula la apoptosis. Por eso son todos mecanismos que ya están en el cuerpo, que son inducidos por todo el proceso inflamatorio y el daño que se produce a nivel celular. ¿Por qué se hace esto? Porque es un formato protectivo para los órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos? El cerebro, el corazón, el pulmón, el riñón y el hígado. Lo que hace es evitar que todos estos órganos eviten procesos oxidativos masivos y no se consuman, ¿sí? Porque obviamente si hay una remodelación hay consumo de energía, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos es conservar la función de estos órganos que son fundamentales para la recuperación del paciente crítico. Pero no es protectivo para todos los órganos. El órgano que más sufre es el músculo, principalmente el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque es el que más sufre lisis, ¿sí? Es el que más sufre degradación y remodelación. Entonces, el músculo es súper importante porque recordemos que toda esta renovación son todas proteínas, ¿sí? Entonces degradamos músculo para poder hacer toda esta renovación. Entonces acá viene mucho la importancia de saber cuándo intervenir en soporte nutricional, la alimentación de los pacientes, porque nos vamos a asegurar mayor grado de supervivencia, que si bien es importante alimentar al paciente crítico, pero es aún más importante hacerlo en el momento oportuno. Porque recordemos que durante la etapa de estrés metabólico más grande, al paciente tiene periodos de hiperglucemia y acá se ve afectado. La hiperglucemia genera muchísima más inflamación, ¿sí? Y hay mal funcionamiento de la insulina. Por eso los pacientes están hiperglucémicos. Entonces acá hay muchísima liberación de sustratos, ¿sí? Y esto es a la vez que es dañino, pero a la vez permite la supervivencia del cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo que se degrada se utiliza desde otra manera. Y la síntesis proteica va a priorizar salvar su órgano, su organito más importante, que es la célula. Entonces, en todo esto se ve resumido el metabolismo del paciente y la respuesta inmunológica. Todos los temas se conectan y se enseñan de maneras separadas, pero todo tiene una función al final similar, que es salvar al cuerpo. Y el cuerpo, para salvarse, se rompe. O sea, está este proceso de muerte y regeneración, muerte y regeneración, muerte y regeneración. Entonces nosotros desde la parte profesional tenemos que saber bien cuándo vamos a intervenir, porque obviamente el cuerpo tiene su ciclo,
¿sí? Y obviamente estos mecanismos se desgastan en algún momento y es ahí entre lo que se empieza a desgastar y nosotros podemos ayudar, este es el punto donde nosotros hacemos las intervenciones. Espero que les haya gustado, les voy a dejar 2 artículos interesantes que es donde me basé en hacer esta pequeña cápsula, y otra es un poquito más extensa que es del trabajo de este hombre que desarrolló muchísimo más todo lo que es la autofagia y el metabolismo del paciente crítico. Espero que les haya gustado.